Listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un caso bastante oscuro de Houston, Texas. De Houston, Texas. En el 2002, concretamente en el barrio de East End, con la ayuda de unos extractos de la Wikipedia en español sobre los asesinatos que tuvieron lugar allí. Ajá. Nuestra misión hoy básicamente es comprender mejor este caso, no solamente los detalles específicos de los crímenes, sino también saber un poco más sobre los individuos implicados y entender cómo se desarrolló todo el proceso legal posterior. Un caso sin duda trágico, Sí, desde luego. que vamos a intentar desgranar con el máximo respeto hacia las víctimas y, por supuesto, ciñéndonos a la información que nos proporcionan las fuentes. Totalmente, absolutamente. Entonces, si te parece, vamos a empezar por las víctimas. Los documentos mencionan a 3 mujeres: Esmeralda Alvarado, Roxana Araceli Capulín y María Moreno Rangel. Sí. Empecemos por Esmeralda. Era una joven hispana de tan solo 15 años, estudiante de segundo año en la Lamar High School y vivía en el mismo East End. Desapareció el 18 de enero del 2002 después de haber estado en casa de su novio. Un comienzo ya de por sí inquietante. Sí, desde luego. Y lo que ocurrió después es igualmente terrible. Según la información, Esmeralda fue secuestrada, violada y finalmente asesinada. La causa de la muerte fue un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado unos días más tarde, el martes 22 de enero, en una zona industrial cerca de Market Street. Brutal, la verdad. Un final terrible para una vida que apenas comenzaba. Absolutamente. Después tenemos la historia de Roxana Araceli Capulín, de 74 años, y María Moreno Rangel, de 38, ambas trabajaban como camareras en el restaurante El Mirador, un negocio familiar del East End, propiedad de la familia de Capulín, originaria de El Salvador desde 1994. Su desaparición varios meses después también generó una gran preocupación. Imagino. Sí, por supuesto. Desaparecieron el 31 de mayo de 2002 y sus cuerpos fueron hallados más de un mes después, el 1 de julio, en el coche de Capulín. Increíble. La información detalla que también fueron asesinadas a tiros, y lo que resulta especialmente escalofriante, tenían los ojos y la boca cubiertos con cinta adhesiva. Madre mía. Este detalle, aunque macabro, nos da una idea de la violencia extrema empleada en estos crímenes. Totalmente. Sobrecogedor. Bueno, ahora vamos a centrarnos en los perpetradores que se mencionan en estos documentos: Edgardo Rafael Cubas Matamoro, Walter Alexander Sorto y Eduardo Navarro. ¿Ah? Empecemos por Cubas. Era un ciudadano hondureño nacido en febrero de 1979 y se nos indica que era un inmigrante sin la documentación en regla. ¿Qué más sabemos sobre él? Pues la información que tenemos sobre Cubas nos dice que provenía de un barrio de Tegucigalpa, Honduras, y trabajaba en un centro comercial allí antes de dejar su país en el año 2000. Ajá. Tenía una pareja y su padre vivía en Houston. Un dato que llama la atención es que aparentemente no tenía antecedentes penales previos a estos asesinatos. Es sorprendente cómo alguien sin un historial delictivo conocido puede cometer actos de esta naturaleza. Desde luego. Sí. Luego tenemos a Walter Alexander Soto, ciudadano salvadoreño, nacido en agosto de 1977, también inmigrante indocumentado. Su perfil, en cambio, es distinto, ya que sí contaba con antecedentes. ¿Qué nos dice la fuente sobre su pasado? Pues la fuente indica que en 1999 fue condenado por posesión ilegal de armas. ¡Vaya! Y no solo eso, sino que también había sido condenado por robo agravado y posesión de arma mortal en diciembre del 2000, ¡Caray! lo que le valió una breve pena de prisión y una libertad condicional de 10 años. Madre mía. Además, estaba casado y tenía hijos. Este historial previo, aunque no idéntico a los asesinatos, sí sugiere una propensión a la violencia y al quebrantamiento de la ley. Claro, y el tercer implicado es Eduardo Navarro, que era apenas un adolescente de 15 años en el momento en que ocurrieron esos terribles sucesos. La fuente nos dice que era estudiante de 8º grado antes de su arresto. Sí. Su juventud en el momento de los crímenes es un factor escalofriante en sí mismo. Totalmente. ¿Cómo se explica la participación de alguien tan joven en crímenes tan graves? Es una pregunta muy difícil de responder con la información que tenemos. La participación de un menor en crímenes tan atroces plantea interrogantes muy profundos sobre las circunstancias que rodearan estos hechos. Podremos especular sobre influencias, coacciones, o una terrible falta de comprensión de la gravedad de sus actos, pero sin más detalles es complicado llegar a una conclusión. Es verdad. Bueno, ahora adentrémonos en el proceso judicial y el castigo que recibieron estos individuos. La información que tenemos sobre la detención de Sorto es bastante peculiar, ¿no crees? Sí lo es. Parece que Sorto intentó reclamar una recompensa por la resolución de los crímenes, lo que paradójicamente condujo a su detención y posterior confesión. Es que no me lo puedo creer. Un giro inesperado que facilitó enormemente el trabajo de la policía. Desde luego, increíble. Y Navarro fue detenido en su casa el mismo día que Sorto. En cuanto a Cubas, fue arrestado mientras trabajaba en una construcción en Tomball, Texas.
Según su abogado, confesó haber asesinado tanto a Alvarado como a Capulin. Sí. ¿Hubo alguna contradicción en estas confesiones? Pues la fuente no entra en detalles sobre posibles contradicciones, pero sí señala que debido a su edad, Navarro no podía ser condenado a la pena de muerte. Sin embargo, se le consideró el conductor del vehículo en los asesinatos de Capulin y Rangel y se determinó que sería juzgado como adulto. Vaya. Esto nos habla de la seriedad con la que se tomó su participación a pesar de su juventud. Claro. Los fiscales, como era de esperar dada la gravedad de los crímenes, buscaron la pena capital para Sorto y Cubas. Y en noviembre de 2003, Sorto fue condenado a muerte por los asesinatos de Capulin y Rangel. Un juicio que debió ser terriblemente doloroso para las familias de las víctimas, ¿verdad? Sin duda. En cuanto a Cubas, sus abogados defensores fueron Frances Poppy Northcutt y Gilberto Villarreal. Un detalle que me parece relevante mencionar es que 7 de sus familiares viajaron desde Honduras para testificar durante su juicio. Caray. Este hecho subraya la dimensión humana y el impacto que este caso tuvo más allá de las fronteras de Houston, afectando a familias enteras en otro país. Increíble. Y finalmente, Cubas fue declarado culpable del asesinato de Alvarado el 10 de mayo de 2004. Tras la deliberación del jurado, fue sentenciado a muerte el 22 de mayo de ese mismo año. La justicia, aunque para muchos nunca sea suficiente ante pérdidas tan irreparables, siguió su curso legal. La fuente también nos indica que los hombres condenados a muerte en Texas son alojados en la unidad Alline B. Polunsky en West Livingston. Y un último apunte sobre Cubas es que su ejecución originalmente programada para enero de 2014 fue posteriormente rescindida. Vaya. Esto nos recuerda que incluso en casos con sentencias firmes, el proceso legal puede tener giros inesperados y que siempre existen posibilidades de apelaciones o revisiones. Así llegamos al final de esta inmersión profunda en los trágicos asesinatos de Licén de 2002. Hemos recorrido los detalles de la muerte de Esmeralda, Alvarado, Roxana, Araceli Capulin y María Moreno Rangel. Hemos conocido los orígenes de los perpetradores y hemos seguido el desarrollo de los juicios y las condenas. Es importante recordar, como señala la fuente, el origen internacional de los perpetradores y a menos de la familia de una de las víctimas, lo que refleja la diversidad de la comunidad del East End de Houston. Estos crímenes son un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida y del impacto devastador que la violencia puede tener no solo en las víctimas directas, sino también en sus familias y en toda una comunidad. Absolutamente. La pérdida de estas 3 jóvenes vidas es una tragedia inmensa, y aunque a través de estas fuentes hayamos podido examinar los hechos y conocer a los responsables, el vacío que dejaron en sus seres queridos permanece imborrable. Este caso nos deja una profunda reflexión sobre las complejas motivaciones que pueden llevar a algunos individuos por caminos tan oscuros, incluso cuando, como en el caso de Cubas, no existían antecedentes penales previos. Es un recordatorio sombrío de que las apariencias a veces engañan y que la capacidad para la violencia puede surgir en lugares y personas que menos esperamos. Una reflexión ciertamente escalofriante para poner fin a esta inmersión profunda. Gracias por acompañarnos en este difícil pero necesario ejercicio de memoria y comprensión.